Era como si fuera ayer cuando Inko sostenía a un dulce bebé en sus manos y juró que lo protegería. A pesar de ser madre soltera, hizo todo lo posible para criarlo. Sabía que no era perfecta. Especialmente cuando sintió lástima y renunció a convertir a su hijo en un héroe en el momento en que descubrió que no tenía peculiaridad. Pero estaba segura de que hizo todo lo posible para darle una vida feliz. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué su hijo vestía un traje andrajoso y decía ser el peor villano de la historia de Japón? Debe haber un error. All For One debe haber cambiado con su Izuku y lo estaba controlando. Ella quería creer eso. Se obligó a creer eso. La identidad de All For One es un niño. A juzgar por su apariencia, no parece tener más de 18 años. ¿Es capaz de hacer todas esas cosas? Preguntó el reportero con incredulidad. Las lágrimas de Inko cayeron cuando la cámara enfocó el rostro de su Izuku. El dolor se apoderó de su corazón mientras sus lágrimas caían más rápido. Sus ojos no estaban cerca del Izuku que ella crió. Los ojos de Izuku que estaba viendo en la televisión eran una locura. Era como si ya no estuviera atado por nada y pudiera hacer lo que quisiera, fuera correcto o incorrecto. Mi bebé, ¿qué te pasó? Gimió mientras se acercaba a la televisión. ¿Qué hizo que su hijo siguiera el camino de un villano incluso si deseaba tanto ser un héroe? Se equivocó al preguntar eso. ¿Dónde se equivocó? ¿Por qué ella no se dio cuenta? Si lo hubiera hecho, se habrían salvado muchas vidas. Su dulce bebé no sería así. Ella lloró cuando la cara de su bebé hizo una sonrisa torcida. Todos. Evacúen. Todos. Evacúen. El nivel de alerta está alto. Salgan de aquí mientras tengan oportunidad. Gritó su vecina. Todos menos 5 corrieron afuera para salvar sus vidas. La mujer de cabello verde miraba incrédula a su hijo. ¿Era realmente su hijo? ¿Izuku Midoriya, eh? Preguntó el hombre rubio. Sí. No sé quién eres, héroe ni me importa. Eres solo una de las personas que mataré. Los estudiantes pusieron sus esperanzas en ti, así que supongo que debería aplastarte, All For One dijo. Volvieron los recuerdos de lo sucedido en el hospital. Katsuki luchó y sacó su brazo izquierdo de las enredaderas. Oye Deku. ¿Qué te pasó? Eres un bastardo sin Kirkles, ¿verdad? ¿Cómo puedes volverte tan fuerte? ¿Por qué estás matando gente? Ahora lo entiendo. Tú no eres Deku. Alguien solo está usando tu apariencia. Después de todo, ese extra no podría, fue interrumpido cuando le cortaron el brazo extendido. Gritó de dolor mientras All For One lo miraba. Llámame Deku otra vez y te corto otro, amenazó. El hombre rubio miró a All For One. Lo siento. ¿Empezamos? Preguntó All For One y cuervos de hielo se formaron detrás de él. Te golpearé. Declaró el hombre rubio. Los cuervos de hielo volaron pero, ¿qué? All For One preguntó sorprendido. Los cuervos de hielo atravesaron al hombre rubio. La velocidad del hombre rubio aumentó. All For One transformó sus brazos en ametralladoras y comenzó a disparar pero las balas atravesaron el cuerpo del rubio. Energía. All For One recibió un puñetazo en el estómago y quedó impresionado. El hombre rubio saltó hacia All For One a gran velocidad y All For One estaba a punto de plantar su mano en la cara del hombre. Para sorpresa del hombre rubio, All For One tocó su rostro. Rellamada de impacto. Gritó All For One. El hombre rubio fue derribado. All For One pensó y luego decidió experimentar. Transformó sus manos en ametralladoras y comenzó a disparar. El rubio cargó contra él sin importarle las balas que atravesaran su cuerpo. All For One sonrió con los puños cristalizados. Se estaba preparando para contrarrestar al hombre rubio, pero luego, el hombre con el símbolo 100000 se deslizó por el suelo. El hombre apareció detrás de All For One y All For One reaccionó justo a tiempo para bloquear su golpe. El ladrón de Kirk sintió que sus brazos cristalizados crujían. Luego agarró su mano y el hombre se sorprendió. El hombre trató de alejarse pero no pudo. ¿Qué sucede? Preguntó el hombre. Ahora entiendo tu Kirk. Es permeación, ¿verdad? Pero por alguna razón no pudiste penetrar a través de mí. ¿Es por mi Kirk de anulación? ¿A quién le importa? Simplemente serás Kirkles, dijo All For One y colocó su mano en la cabeza del hombre rubio. Después, ¿eh? ¿No puedo robarlo? La sorpresa de All For One creó una abertura para que el hombre le diera un puñetazo en la cara y se deslizara por el suelo. El rubio apareció a unos metros de su enemigo. Parece que no soy el único que tiene un problema con mi Kirk, el hombre rubio. Parece que sí. Tendré que matarte entonces.
Y si superas mis ataques de largo alcance, entonces tendré que luchar contra ti de frente, dijo All for One. Su cuerpo luego se transformó. Todo el cuerpo de All for One se cristalizó y luego tenía púas sobre él. Además, sus brazos se agrandaron y la electricidad chisporroteó alrededor de sus pies. Su torso se agrandó, lo que rasgó su traje. Esa mirada te queda bien siendo el monstruo que eres, dijo el rubio. Las palabras de un hombre muerto no importan, respondió All for One. ¿Qué pasó?, preguntó Shoto después de despertar. Su cabeza estaba sonando. Inasa también se despertó y miró a su alrededor. ¿Dónde está ese bastardo?, preguntó. No te preocupes. Mirio está luchando contra él. Mirio ganará, respondió Nejire. Win, ¿has visto lo que puede hacer ese tipo? Iré allí y lo ayudaré, gritó Shoto. Una onda expansiva golpeó a Shoto y luego notó que las lágrimas corrían por el rostro de Nejire. Mirio ganará. Es la persona que está más cerca de ser el número 1. Será el héroe de todos. Es por eso que ustedes, los estudiantes, deberían huir, les dijo. No me voy a escapar, gritó Inasa. Por favor. Tamaki se ha ido seguro. Mirio está peleando ahí fuera. Es mi trabajo asegurarme de que estés a salvo, dijo Nejire y voló. Ella liberó a Katsuki de las vides y después de eso, liberó a All Might. Ahora vete, les dijo Nejire. ¡No! Mataré al hijo de puta, gritó Katsuki. Por favor. Por las personas que amas. Y por las personas que murieron. Sigue viva, sonrió Nejire. All Might se inclinó y Nejire asintió. Vamos, les dijo All Might a los estudiantes y uno por uno lo siguieron. Será mejor que vuelvas con nosotros junto con ese tipo Mirio, dijo Katsuki y salió corriendo agarrando lo que quedaba de su brazo que estaba envuelto en una tela. Impact radial, dijo All for One y el hombre quedó impresionado nuevamente. Estaba molesto por ese Kirk. All for One se jactó de ese Kirk que absorbe el 50% del impacto y lo devuelve al oponente. Además, puede almacenar el choque y liberarlo todo a la vez. Y con sus golpes destructivos, Impact radial fue un gran obstáculo. Y si eso no fuera suficiente, la piel cristalizada de All for One era áspera, por lo que cada vez que golpeaba, dolía. Pero él no tenía opción. Tuvo que luchar con todo. Carolina Power, gritó y All for One se encargó. A pesar de estar cristalizado y tener Impact radial, All for One todavía sentía dolor. El poder del hombre no debía ser subestimado. Y con su permeación que le permite deslizarse por el suelo y deformarse en cualquier lugar, tuvo dificultades para dar un golpe. Esto mostró su falta de destreza marcial ya que dependía tanto de sus rayos y ataques de largo alcance. Impact radial, impulse, shockwave, detonation blast, explosión, gigant fist, powered bones. Engine arms, charged fist, lightning strike, tipo enforce y vibración, cantó All for One. El rubio sabía que era peligroso, por lo que estaba preparado para esquivarlo en cualquier momento. Sin embargo, velocidad instantánea antes de darse cuenta, All for One ya estaba frente a él. Ni siquiera pudo maldecir cuando lo golpearon y lo derribaron por la ciudad. Una fuerte ráfaga de viento voló casas, caminos y todo lo que estaba clavado y no clavado en el suelo. El hombre rubio probablemente fue llevado al otro lado de la ciudad o tal vez llegó a otro. All for One se estaba cansando. Ya luchó contra muchas personas en un día. Pero ese hombre aún podría estar vivo, por lo que no podía bajar la guardia. Fue entonces cuando se dio cuenta. La calle por la que solía caminar estaba en el camino de la destrucción. La tienda de conveniencia en la que solía comprar también estaba allí junto con el viejo parque en el que jugaba cuando era joven. Entonces eso significa, eso es imposible. Los civiles ya deberían haber sido evacuados, pensó mientras el pánico y el miedo lo invadían por primera vez en mucho tiempo. All for One volvió a su forma normal, corrió y corrió tan rápido como todos sus quirks le dieron y luego llegó a las ruinas de su hogar. All for One activó su quirk de detección de calor y vio a alguien debajo de los escombros. Usó la telequinesis para mover los escombros y se horrorizó al verlo. Una mujer de cabello verde estaba allí y estaba ensangrentada. Sus piernas estaban aplastadas y también uno de sus brazos. Mamá, gritó Izuku. ¿Izuku? ¿Mi bebé?, preguntó ella. Sí, mamá. Estoy aquí. Cálmate. Puedo curarte. Puedo curarte, dijo Izuku. Ella tomó su mano y trató de mirarlo a la cara. Sabía que el Izuku de la televisión no era mi Izuku, dijo. No hables, mamá. Estás empeorando tus heridas, mi Izuku no le haría daño ni a una mosca.
Es un buen chico. Izuku recordó todas las cosas que había hecho. Todas las personas que había asesinado. ¿Y tus ojos, no se parecen en nada a los falsos de la televisión?, dijo Inko. Fue entonces cuando Izuku se dio cuenta. Él estaba llorando. Mamá. Ella no respondió. Izuku cerró los ojos y se puso de pie. Todos los escombros a su alrededor se despejaron. Entonces, escuchó que algo se acercaba a él a gran velocidad. Miró y vio al hombre rubio. Estaba gravemente herido ya que le salía sangre de la cabeza, la nariz, la boca y las orejas. Él también estaba temblando. El hombre notó la mirada en blanco en los ojos de Izuku. ¿Qué te pasó?, preguntó. No me queda nada. Ahora soy libre de hacer lo que quiera. Pero no sé qué debo hacer, respondió Izuku. ¿Estás preguntando eso ahora después de todos tus pecados?, preguntó el hombre enojado. Así es. No seré perdonado por lo que hice. Pero lo compensaré. Izuku sonrió como un niño inocente. Conquistaré Japón y me aseguraré de que nadie vuelva a traer una destrucción como esta, incluso si tengo que gobernarlo yo mismo. Y cualquiera que se interponga en mi camino morirá, dijo. ¿Estás enojado? Izuku miró al hombre directamente a los ojos. Héroe. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Lemillion y mis quirks son One for All Hypermeation, anunció Lemillion. Ya veo, te reconozco. Soy Izuku Midoriya, también conocido como All for One. Y todo estaba en silencio y no se oía ningún sonido excepto el del viento. All for One y Lemillion se miraban fijamente. El traje de All for One se rasgó mientras que las mangas de Lemillion se dañaron. El cabello de Lemillion estaba desordenado y la sangre fluía por su cabeza. No fue el único que resultó herido. A pesar de tener Impact Radial, All for One todavía sentía dolor y sentía que sus brazos se adormecían. Ninguno de los dos se movió. Luego, un trozo de escombros se desprendió y aterrizó en el suelo, lo que señaló el comienzo de su batalla. All for One cristalizó sus brazos mientras Lemillion se preparaba para golpear. Luego, All for One se teletransportó detrás de Lemillion. ¿Qué?, pensó Lemillion. No pudo reaccionar a tiempo. Lemillion recibió toda la fuerza del golpe de All for One y quedó impresionado. Mientras se alejaba volando, All for One se teletransportó nuevamente y lo golpeó. Esta vez, Lemillion lo bloqueó y penetró en el suelo. Lemillion apareció lejos de All for One. Su enemigo era claramente diferente al anterior. All for One no estaba luchando imprudentemente y trató de dominarlo con sus quirks. En cambio, estaba usando sus quirks de la manera más eficiente posible para derrotar a Lemillion. Ese pensamiento hizo que el rubio tragara saliva. No estaba seguro de cuántas peculiaridades tenía el peliverde, pero si hacía combinaciones peligrosas, Lemillion seguramente moriría. Por eso tuvo que intensificar su juego. Uno para todos. 1000%. Gritó Lemillion y la electricidad amarilla bailó a su alrededor. Sintió que sus músculos se tensaban. Saltar del 100% al 1000% fue un gran salto para él y era la primera vez que lo hacía. All Might le aconsejó que no fuera más allá del 100%, pero no tenía otra opción. Era de vida o muerte. All for One cargó contra Lemillion, pero el héroe desapareció frente a sus ojos. Antes de que se diera cuenta, un fuerte puñetazo golpeó su rostro y lo lanzó por toda la ciudad. Usando su velocidad mejorada, alcanzó a All for One y agarró su rostro. Luego golpeó al villano contra el suelo y lo arrastró de regreso a su lugar de origen. All for One lo agarró del brazo. Rellamada de impacto. Lemillion gritó de dolor. El poder acumulado de sus ataques se dirigió a su brazo y se rompió. Retrocedió mientras All for One se ponía de pie. All for One disparó pero Lemillion se deslizó por el suelo. Esta vez, Izuku usó su detección de calor para ver dónde estaba Lemillion y predijo hacia dónde vendría. El hombre rubio apareció y All for One estaba listo para golpearlo con sus Crystallized Fist, Gigant Arms, Shockwave, Explosión, Match Punch y Vibration Quirks. El estruendo de la lucha de All for One y Lemillion se podía sentir incluso desde muy lejos. Cada vez que sus puños chocaban, la tierra temblaba. ¿Daños colaterales? A ellos no les importaba eso. Todo lo que querían era derrotar al enemigo frente a ellos. Fuertes ráfagas de viento arrancaron edificios. Poderosos estruendos hicieron que incluso aquellos que estaban lejos perdieran el equilibrio. Esto es una locura, dijo Momo. Ja 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 ja, ¿en serio tratamos de luchar contra un monstruo así?, preguntó Eito al darse cuenta de lo tonto que había sido. Ochako sintió náuseas a pesar de que no abusó de su quirk.
All For One solo estaba jugando con ellos y podía matarlos cada vez que podía. Luego se preguntó. ¿Lo que le sucedió? ¿Cómo podía odiar tanto al mundo? Parecía sencillo, pero ella sintió que podía ser una buena persona. Pero no era momento de preguntarse por eso. No tuvieron tiempo de hacer preguntas ya que el resultado de la pelea no estaba claro y si All For One gana, estaban condenados. Tenían que encontrar un lugar para esconderse o al menos una forma de salir rápido de allí. «Ven aquí», gritó una voz desde arriba. Miraron hacia arriba y vieron a un hombre con alas rojas brillantes. «Halcones. ¿Qué haces aquí?», preguntó All Might. «No hay tiempo para explicaciones», dijo y sus plumas se desprendieron de sus alas. Las plumas llevaron a los estudiantes y se fueron volando. «Dame un informe de lo que pasó», le dijo Aux a All Might. «All For One está luchando contra Mirio Togata», respondió All Might. «¿El hijo de Sidney Telle? Entonces podrá ganarnos tiempo», dijo Aux. «¿Ganarnos tiempo? ¿No tienes ninguna esperanza de que le gane a ese tipo?», gritó Katsuki. Aux no respondió a Katsuki mientras volaba junto con los estudiantes a gran velocidad. «A la mierda esto», gritó Katsuki. Después de volar por un tiempo, vieron muchas camionetas y compinches de Aux. «Entra. Nos vamos», instruyó Aux. Los autos eran demasiados y le mostraron a Aux que había menos sobrevivientes de los que esperaba. Apretó los dientes. Su lema de ser rápido se rompió ya que era demasiado lento para salvar a los estudiantes. Si no fuera por esa barrera, los habría salvado. Luego se rió de sí mismo, lo que sorprendió a sus compañeros. «¿Qué estás esperando? Sube. Mis compinches conducirán», gritó Aux. Voló por encima de los coches en movimiento. Aux en realidad se sentía impotente. Incluso si la barrera se rompiera antes de tiempo, no podría luchar solo contra All For One. Entonces vio un violento torbellino en la distancia. Le Million estaba en el suelo, ensangrentado, y jadeaba pesadamente. All For One tenía el pie sobre el pecho. «Parece que esto es todo», dijo All For One. Le Million no respondió y tosió sangre. All For One reunió muchos quirks que mejoran la fuerza en su brazo derecho, agrandándolo y haciéndolo brillar. «Adiós». Le Million agitó su puño y había humo por todas partes. Cuando el humo se disipó, no había ningún cadáver debajo de él. Lejos de él estaba Le Million. Claramente fue llevado a sus límites ya que la electricidad a su alrededor se estaba debilitando. «Podría morir si hago esto. Un movimiento en falso y explotaré, pero tendré que hacerlo», pensó Le Million. «¿Qué pasa? ¿Rendirse?», preguntó All For One. «¿Sabes por qué soy Le Million o tengo el número 1.000.000 en mi pecho?», preguntó Le Million. Al All For One de antes no le importaría menos. Sin embargo, decidió al menos escucharlo. «¿Qué? Es porque sé que no puedo salvar a todos. A pesar de eso, seré un héroe que salvará a más de 1.000.000 de personas». Izuku sonrió y abrió los brazos. «Si me derrotas, no solo salvarás a más de 1.000.000 de personas, sino que también traerás la paz a muchas personas», dijo. El silencio reinaba ante ellos. «Dime. ¿Por qué te convertiste en un héroe?», preguntó Izuku. «All Might. Quiero convertirme en un héroe que salvará a la gente con una sonrisa, ya veo. Si las circunstancias fueran diferentes, ¿habríamos sido amigos?». Le Million se preguntó qué quería decir con eso. «Eso es suficiente para un descanso, ¿verdad?», preguntó Izuku. Le Million asintió. «Esta sería la última ronda. Solo uno de nosotros saldrá vivo de aquí», advirtió All For One. Le Million respiró hondo y canalizó toda su energía. All For One volvió a sentir miedo. Sintió que podía perder. Sus brazos comenzaban a temblar mientras su sudor comenzaba a formarse en su piel. Esta fue la batalla que decidiría el futuro. Esta era la última esperanza de Japón, Le Million. Uno para todos. 1.000.000%. 1.000.000. Ese era su sueño. 1.000.000. Eso fue lo que juró. 1.000.000. Eso era lo que lo definía. Ahora, estaba peleando con el 1.000.000% de su poder. Sintió que sus músculos se desgarraban lentamente y los huesos se rompían lentamente. El poder abrumador casi lo hizo explotar, pero estaba tratando de controlarlo. Si diera un paso simple, volaría a la velocidad de Mach. Si fuera a golpear, definitivamente mataría a cualquiera ya que sería alrededor de la fuerza de una bomba atómica. No, podría ser incluso más fuerte que eso.
Sin embargo, tal poder vino acompañado de riesgos. Si tuviera que mover alguna de sus extremidades, explotaría. 100% era apenas controlable ya que carecía de entrenamiento. Usar el 1000% fue una locura. Pero usando 1,000,000%, tenía un deseo de muerte. La verdad era que no le importaba. Lo único que quería era salvar. Esa era su vocación. Y este fue el momento en que su determinación estaba en su punto más alto. Sus ojos tenían la llama de un héroe. Si se requería morir para salvar a Japón y tal vez incluso al mundo, con gusto se sacrificaría para derrotar a All for One. ¿Qué te hizo así? Le Million no pudo evitar preguntar. A pesar de que ya sentía dolor en su cuerpo, decidió acercarse a Izuku. Tal vez no tenían que hacer esto. Tal vez Izuku se rendiría después de hablar un poco. Sus ojos no se veían como los del loco de antes y asumió que la mujer que vio que estaba siendo sostenida por el chico de cabello verde era la madre de ese chico. Tal vez un poco de empatía volvió a él. Estaba en conflicto. Como Mirio Togata, no podía perdonar lo que hizo All for One y quería juzgarlo. Pero como Le Million, tenía que darles a los demás una segunda oportunidad. No era juez ni verdugo. Si All for One escuchara, entonces tal vez las cosas se arreglarían. Le Million no pudo evitar sonreír ante su tonto optimismo y su amabilidad idiota. Nací sin peculiaridad, respondió Izuku. Le Million se sorprendió por ese hecho, pero decidió dejarlo continuar. Solía amar a los héroes a pesar de mi discapacidad. Pero ser Kirkles no era una vida fácil. Todos me intimidaban y se reían de mí, incluso mi amiga de la infancia. Solo mi madre me apreciaba, pero debido a que yo era Kirkles, era demasiado sobreprotectora. Entonces, conocí a mi ídolo, dijo Izuku. Le Million no preguntó por la identidad de su ídolo ya que, como fanático de All Might, simplemente lo sabía. Y ese ídolo aplastó la última esperanza en mí. Le pregunté si podía ser un héroe como él a pesar de ser peculiar. Por supuesto que dijo que no. Incluso me sermoneó y me dijo que los héroes siempre arriesgan sus vidas, así que no debería hacerlo. Molestarse en ser uno. Izuku dejó escapar una pequeña risa. Ocurrió un incidente más tarde y cuando llegué, el mismo amigo de la infancia que me acosaba estaba siendo rehén de un villano limo. Yo estaba impotente. Pero luego noté que All Might se escondía en su forma debilitada entre la multitud. Esperaba que lo hiciera. Ayuda, pero simplemente se quedó allí. Fue entonces cuando me enteré. Era un mentiroso. No arriesgó su vida como dijo sobre los héroes. Afortunadamente, el incidente se resolvió sin víctimas. Le Million comenzaba a comprenderlo. Si descubriera que su ídolo era un hipócrita, también sentiría resentimiento. Unos meses después, conocí a un hombre en un callejón y me dio el Kirk más fuerte de todos, All for One. Y el resto es lo que sabes. Le Million cerró los ojos y luego los abrió. Ya veo. ¿Alguna vez has considerado rendirte y arrepentirte? Preguntó. Es demasiado tarde. Y además, me aseguraré de que nada de esto suceda. Gobernaré Japón y lo haré aún mejor. ¿Cómo? Todavía no lo sé, pero lo resolveré si no te rindes. Podrías morir en el momento en que nos conozcamos, uno de nosotros morirá. ¿Todos para uno? ¿Uno para todos? Es como si estuviéramos destinados a pelear. Pero no planeo morir. Entonces hagámoslo. Le Million fue un estúpido por hablar ya que ya sentía dolor alrededor de su cuerpo pero no le importaba. Lo que importaba era que trató de hablar con él. Y al menos, entendía en parte al chico. All for One era solo un chico desafortunado y equivocado. Le Million se sintió mal por no estar allí. A pesar de que tenía un Kirk, al principio era inútil y podrían entenderse. Pero este no era momento para arrepentimientos o qué pasaría si. Este era el momento de la acción. Le Million preparó su brazo izquierdo para golpear. Su brazo derecho ya estaba roto debido al ataque anterior de All for One, por lo que tenía una oportunidad en esto. Mientras tanto, All for One reunió todos sus quirks en su brazo derecho. Se agrandó, tenía tubos y púas, cristalizó, tenía llamas, relámpagos y rocas giratorias a su alrededor, y vibraba a gran velocidad. All for One también usó el último movimiento de Xbronopas Kirk, Xbronos World. El último movimiento ralentizaría la percepción del tiempo del usuario hasta convertir los segundos en horas. Le Million y All for One saltaron. A pesar de ralentizar su percepción, All for One vio que Le Million seguía siendo muy rápido. Eso solo mostró cuán rápido fue Le Million en su 1,000,000% de poder. All for One y Le Million se acercaron más y finalmente, sus puños chocaron.
Una onda de choque viajó por todas partes como si explotara una bomba nuclear. El suelo tembló violentamente, lo que fue sentido por personas de todo el país. Los autos con el estudiante que escapaba fueron atrapados por la onda expansiva y los conductores perdieron el control y algunos de ellos chocaron. El humo cubrió el campo de batalla. Oye. Primero cortaron el programa ahora que ocurrió el terremoto. ¿Qué está pasando? Preguntó el señor Cumbres. La pelea ha terminado, respondió Shigaraki. ¿Cómo puedes estar seguro? Davi solo uno sobreviviría en una pelea que produjo una onda de choque como esa y ese es el ganador, dijo Shigaraki. La Liga de los Villanos guardó silencio. ¿Y ahora qué? Incluso si ese nuevo héroe gana, All for One causó suficiente daño y la sociedad tardará mucho en construirse, cuestionó Spinner. Me voy, dijo Shigaraki. ¿Qué? Estás bastante pasivo hoy, le dijo Davi. En el momento en que apareció, significó que Sensei me descartó. No tengo ningún propósito. Y si esa persona destruyó la sociedad, no me queda nada por hacer. Haz lo que quieras con el nombre de la liga. He terminado, dijo Shigaraki. Y salió de su escondite. Todos los héroes falsos murieron o se escaparon. Las enseñanzas de Stein están completas gracias a All for One. Yo también voy, les dijo Spinner y se alejó. ¿Y tú? ¿Cuáles son tus planes? Preguntó Davi a los miembros restantes, Toga, Mr. Compress y Duice. No lo sé. He decidido mi camino. Respondió Duice. Con todos saliendo, encontraré otro escenario para brillar, dijo el señor Compress. Todos miraron a Toga, que miraba fijamente su espada. ¿Y tú? Preguntó Davi. Veré a Izuku, respondió Toga. Todos. ¿Están bien? Preguntó Aux mientras descendía al suelo. Varios de los autos ya no podían correr porque estaban boca abajo o chocaron contra una pared. Halcones malditos. Si sus instintos eran correctos, eso significaba que estaban en una mala situación. Todos. Tomen a los que aún están vivos y apóyenlos. No dejen a nadie atrás y escapen lo más lejos que puedan. Instruyó Aux. Déjame ayudar. Gritó Chaco y usó su Kirp para hacer que aquellos que no pueden caminar sean más livianos y puedan guiarse fácilmente por los demás. Yo también. Momo también gritó y sacó cuerdas. Al atar esas cuerdas a las personas flotantes, podrían huir con ellas como si fueran globos. Todos se ayudaron y comenzaron a correr a pie, tratando de alejarse del monstruo conocido como All for One. Lemillion estaba en el suelo. Su brazo izquierdo y sus piernas explotaron debido al poder que liberó. La única extremidad que le quedaba era su brazo derecho roto. A pesar de que estaba en ese estado, no sintió dolor. Tal vez fue porque tenía tanto dolor, ya estaba insensible. 1,000,000% era demasiado, pero esperaba que acabara con All for One. Sabía que casi todos sus músculos estaban desgarrados mientras que algunos estaban gravemente dañados. Todos sus huesos estaban rotos a excepción de su cráneo agrietado, a lo que encontraba divertido ya que la gente siempre lo llamaba testarudo y terco. A pesar de que se estaba muriendo, todavía tenía ganas de reír. Con un brazo roto y extremidades perdidas, esperaba salvar a la gente. Esperaba haber logrado su sueño. Pero tuvo que enfrentarse a la realidad. El chico de cabello verde estaba parado frente a él. All for One sostenía el lado derecho de su cuerpo mientras tosía sangre. Era el mismo caso que Lemillion. También perdió su brazo derecho junto con algunos daños en su torso derecho. Yo, gano, All for One dijo débilmente. Lemillion no pudo responder porque estaba demasiado débil y ya se estaba muriendo. Tenía problemas para respirar y sentía dolor cada vez que su corazón latía. Miró al cielo. Era el mismo cielo con el que caminó a casa junto con Tamaki. Era el mismo cielo bajo el que entrenaba. Y ahora, el mismo cielo fue su última vista. Lentamente, su respiración y los latidos de su corazón se detuvieron. La guerra centenaria entre uno para todos y todos para uno terminó con el mundo entero estaba quieto. Había pasado una semana desde la batalla entre Lemillion y All for One. Todo lo que encontraron en la escena fue el cuerpo de un joven héroe, mientras que el villano de cabello verde no se encontraba por ninguna parte. Algunos deseaban que estuviera muerto. Otros sintieron que se escondía en algún lugar mientras se curaba. Pero aunque no sabían qué pasaría a continuación, todo lo que hicieron fue esperar. Como una bomba de relojería, todos se sentían cada vez más ansiosos a medida que pasaban los días. Los estudiantes corrían alrededor mientras se curaban las heridas unos a otros.
Algunos seguían llorando mientras que había otros que solo miraban el espacio en blanco. Se las arreglaron para escapar de All for One y llegaron a la base secreta de Auk. Aparentemente, Aux heredó una enorme montaña de su abuelo y quería que se convirtiera en su lugar privado para relajarse en el futuro. Pero luego cambió de opinión y lo convirtió en una base secreta. La montaña estaba lejos de las ciudades y era un espacio seguro por ahora. «Lida, ¿estás bien ahora?», preguntó Ochako. «Estoy bien, Uraraka. Al menos el dolor se ha ido», respondió Tenya y sonrió. Sin embargo, Ochako sabía que estaba lejos de estar bien. Cuando lo arrastraron al escondite, apenas estaba vivo. Además, le robaron algo importante. Perdió las piernas cuando intentó atacar a All for One. A pesar de que su Kirk no fue robado, era como si todavía no tuviera Kirk. Ochako asintió y caminó hacia sus otros compañeros de clase. Vio a Mina que tenía un brazo roto. Le dolía el corazón ver a la sonriente y alegre Mina con una mirada de desesperación escrita en todo su rostro. Todavía estaba temblando y traumatizada por lo sucedido. Ochako también vio a Kyoka. Murmuraba Kaminari una y otra vez y apretaba los puños con tanta fuerza que empezó a sangrar. «Hola Ochako», saludó Momo. «Hola Yaomomo», respondió ella. Momo se veía pálida y tenía círculos oscuros debajo de los ojos. Ella trabajaba horas extras produciendo vendajes, camillas y camas para todos. Estaba claro que estaba abusando de su peculiaridad, pero en la situación actual, no se podía evitar. «¿Cómo están todos?», preguntó Momo. «No es bueno», respondió Ochako. Momo suspiró. «Solo éramos niños con un sueño. ¿Cómo se convirtieron las cosas en esto? ¿Cómo pudo ese villano sin corazón hacer todo esto?», cuestionó Momo. «No creo que se le deba culpar de todo», murmuró Ochako. «Ochako. ¿Qué estás diciendo?», preguntó Momo con sorpresa y enojo. «Quiero decir, todavía es malvado y no debería ser perdonado, pero, debe haber algo que lo llevó a eso. All for One, no, Izuku Midoriya probablemente fue otra persona equivocada que se convirtió en un villano. Y hemos aprendido en clase que algunos villanos convierten en uno por sus penurias en la sociedad», respondió Ochako. También había una cosa que la molestaba. Cuando vio la cara de Izuku, sintió lástima por él por alguna razón. Era como si ella hubiera visto lo bueno en él. Ella sintió que él fue una vez una persona amable. Era inexplicable cómo consiguió eso, pero su corazón se lo decía. «Puede que tengas razón, pero no lo digas casualmente la próxima vez». «Otros no se sienten así», aconsejó Momo. «Yaoyorozu. Necesitamos más vendajes aquí». Shoto gritó y Momo salió corriendo. Shoto estaba reemplazando las vendas de un estudiante de último año. Se odiaba a sí mismo. A pesar de que heredó el nombre Endeavor, solo manchó su nombre. Shoto no pudo vengar a su padre. Y lo peor era que no podía contactar a su familia y Aux no permitía que nadie se fuera hasta que la situación estuviera clara. Como cada día pasaba, Shoto temía cada vez más por su familia. Sentada en otra cama al otro lado de la habitación estaba Inasa. Estaba mirando el sombrero Shiketsu dejado por su estudiante de último curso, Seiji. «Lo siento, senpai, Shiketsu está destruido. No pude derrotar a All for One. No pude vengarte, lo siento», murmuró Inasa mientras lloraba. Katsuki estaba parado en una esquina, mirando donde solía estar su brazo izquierdo. Joder, fue todo lo que dijo. Todos seguían ansiosos. ¿Qué pasaría si All for One los encontrara? ¿Qué estaba pasando con sus familias en este momento? ¿Qué les deparaba el futuro? Fue entonces cuando explotó la bomba de relojería. «Todos los que puedan moverse. Vayan al sector principal», gritó Aux por los altavoces del sistema. Todos los estudiantes fueron allí y vieron una pantalla gigante. Y en la pantalla había un chico de pelo verde, ojos verdes y 4 pecas en cada mejilla. Solo se podía ver la mitad superior del niño en la pantalla y se mostró que vestía un traje negro. «Hola gente de Japón. Soy su gobernante, All for One», anunció. Todos tragaron saliva. «Has visto mi poder. He aplastado tu esperanza. Pero, ¿te revolcarás en la desesperación para siempre? Te estoy ofreciendo una nueva sociedad. Una sociedad que reconstruiré a partir de la que destruí. Cualquiera que desee abandonar el pasado y seguir viviendo es bienvenido a unirse a mí. Acepta la mano que estoy extendiendo y tu vida en este Japón estará asegurada. Pero aquellos que aún se niegan a reconocer la verdad y aún creen que pueden derribarme, solo tengo una cosa que di. Ven a mí. Te mostraré lo tonto que es luchar contra mí.
Piensa sabiamente, dijo All for One y la pantalla se volvió negra. La desesperación se avecinaba. Creo que deberíamos aceptar su regla, dijo un estudiante. Ese sí. Lo vimos de primera mano, ¿verdad? Es imposible, agregó otro. Todos murmuraban de acuerdo hasta que, a la mierda esa mierda, gritó Katsuki. Todos lo miraron mientras caminaba hacia el escenario. ¿Por qué decidiste estar en UA? ¿No fue para convertirte en héroe? Si te rindes ahora, ¿quiénes serán los héroes para aquellos que lo necesitan? ¿Estás tan asustado?, preguntó Katsuki. No lo entiendes. Tienes un Kirk fuerte. Incluso ocupaste el primer lugar en el festival de deportes, pero no se te suba a la cabeza. No estás ni cerca de la fuerza de All for One, gritó un estudiante de último año. Soy sin Kirkles, gritó Katsuki. Eso hizo que todos callaran. All for One robó mi Kirk. También robó a mis amigos. Diablos, también robó mi brazo izquierdo, dijo Katsuki. Luego señaló con el dedo a través de la multitud. Pero aún así traeré justicia. Porque soy un héroe. Protegeré a aquellos que necesitan ser protegidos y ayudaré a aquellos que necesitan ser ayudados. Y lo más importante, le daré una paliza a cualquier villano. Cobardes. Puede permanecer fuera de mi camino. Katsuki levantó su brazo y tenía una cara llena de determinación. Uno por uno, los estudiantes levantaron el brazo. Kyoka levantó su brazo. Mina levantó el brazo. Ochako levantó el brazo. Todos levantaron el brazo. Tu enemigo es un gobernante ahora. ¿Todavía estás dispuesto a hacerlo?, preguntó Aux. Entonces no somos solo héroes. Somos revolucionarios, gritó Katsuki y todos vitorearon. ¿Es esto lo que quieres?, preguntó Olmigata Aux en voz baja. Esto es lo que quieren. Como el actual héroe número 1, los apoyaré, respondió. Eso estuvo magnífico. ¡Magnífico!, elogió un hombre calvo con bigote. Y si no fuera por tu ayuda, no estaría vivo para dar un discurso como ese, dijo All for One. Recordó lo que sucedió después de su pelea con Lemillion. El dolor recorrió todo su cuerpo. Sosteniendo la parte derecha de su torso que estaba sangrando como loco, sabía que no tenía mucho tiempo. All for One estaba muriendo. No le quedaba energía para teletransportarse, ni siquiera para curarse a sí mismo. Pero no pudo parar. Tuvo que moverse. Y por eso siguió caminando a pesar del dolor. Pero había un límite. Se derrumbó en el suelo. All for One se negó a morir. Prometió que reconstruiría la sociedad. Todas las personas que mató habrían muerto en vano si él muriera ahora. Fue entonces cuando notó muchos objetos negros volando hacia él. Cuando se acercaron, vio que tenían el cerebro y las alas expuestos. Uno de ellos lo recogió con cuidado y se fue volando. Fue entonces cuando All for One se desmayó. Luego se despertó con muchos puntos y vendajes y conoció al doctor. El doctor era seguidor del All for One anterior y reconoció a Izuku. Le prometió su lealtad y su vida. Si la pelea no se estuviera transmitiendo y la explosión no hubiera ocurrido, no te habría localizado. Normalmente, habrías estado muerto en el momento en que llegaste aquí con todas esas heridas, pero de alguna manera, estás vivo. Eres verdaderamente poderoso y asombroso, dijo el doctor. Basta de elogios. ¿Estamos listos para gobernar Japón?, preguntó All for One. Pues sí, por supuesto. He estado esperando esto por mucho tiempo, dijo el doctor y chasqueó los dedos. Las luces de la habitación se encendieron y All for One estaba frente a miles de gnomos todos alineados. Cada uno de ellos tiene peculiaridades poderosas. Algunos de ellos tenían alas. Otros tenían los brazos agrandados. Pero todos ellos eran leales a All for One solo. Ve, ordenó All for One y la entrada de su escondite se abrió. Los gnomos corrieron o volaron afuera para conquistar Japón. Él sonrió. La sociedad fue destruida y ahora, estaba reconstruyendo una nueva. Ahora todo era suyo.